Es un placer recibir al doctor Álvaro Córdoba y a su guitarra también. Gracias. Bienvenido. No puedo ocultar la emoción de tamaño resumen de vida que han hecho. Y un poco lo que decían del planteo de las etapas diferentes de la vida, yo no les puedo decir que las primeras etapas sean igual que la actual. La actual, después de los últimos 5 o 8 años, no tanto, es diferente en cuanto al encare que se hace de la vida misma, de la profesión y de las dos disciplinas. Se corre mucho atrás del éxito al principio. Sí, está bien. Y ese es el gran problema que tenés, porque ahí está la situación de la frustración a la vuelta de la esquina, de la posibilidad o no de oportunidad de ejercer lo que vos creés que estás capacitado para hacerlo, y eso es común, seguramente en el ambiente periodístico, artístico. Y eso es un problema, y es mundial además. A esta altura es distinto, ¿no? Y uno se pregunta cuándo se deja de correr atrás del éxito. Exacto. Para darse cuenta que tanto en tu profesión como en la guitarra, la vida es un constante aprendizaje. Totalmente. Además no termina ninguna de las dos. A esta altura, por ejemplo, te pasa por arriba una serie de aspectos, no solamente tecnológicos, sino de los diagnósticos también, ¿no? Acá se enfoca mucho en la tecnología y el aprendizaje de modernas tecnologías de computación, que parece que uno las pierde si no está permanentemente encima, incluso en la medicina. El concepto en realidad es otro, o sea, es ese más todo lo que se venía enseñando durante siglos en el aprendizaje médico, porque eso no perdió vigencia y a su vez nos salva a veces de enormes dudas que tenemos a nivel diagnóstico con los mejores aparatos que se pueden tener. O sea que es un equilibrio, y la música es igual. Lo que pasa es que a nadie le explican demasiado esto. Entonces ahí están los verdaderos maestros de otras épocas. El maestro de otras épocas se sentía orgulloso de que el alumno aprendiera y supiera más que el maestro, porque tenía, como decía Rapat, lo que le enseña el maestro y lo que tiene el alumno, que siempre va a ser más que lo que tenía un maestro solo. Entonces, para poder, primero encontrar un maestro que tenga esa honestidad y que le importe mucho menos. Pero, desgraciadamente, en el mundo que vivís, tenés que, digamos, o todo el mundo lo hace, uno abre determinadas las redes sociales, la cantidad de autopropaganda y de cosas que muchas veces distan de la realidad. Y muchas veces es un poco el encubrirse, porque es el resultado que si uno no hace eso, parece que no existe o se ningunea. Y eso es un gran problema, porque a nadie le gusta que le hagan eso. Y es natural. Algo que sí es una realidad es que ambas disciplinas, por llamarlas de la misma forma a las dos, son muy exigentes en cuanto a tiempo, en cuanto a práctica, en cuanto a precisión, sobre todo. ¿Cómo se hace para abrazar ambas y que alcancen las 24 horas del día? Y ¿sabés qué? Esto es muy exigente por varios motivos. No solamente porque es un entrenamiento permanente, porque es un entrenamiento, pero además, o sea, a vos te es bueno, digamos, que es necesario que te entrenes, pero es necesario que ejerzas. Y ahí está el problema. Si tú te entrenás, pero después no ejercés, o ejercés poco porque o no te dejan, o porque el conglomerado, digamos, de la estructura que hay en las dos disciplinas, sea cual fuera, la artística, la médica, por múltiples motivos te dejan fuera, entonces ahí está el gran escalón. Es decir, un guitarrista como tal, antiguamente tenía más posibilidades de tocar, siempre que estuviera, digamos, en entrenamiento y muy vinculado. Ojo, nadie te va a ir a buscar a tu casa. Pero el concierto, 1 o 2 conciertos por semana, mínimo, era lo que además te mantiene en pista, como decía Pereira Arias. Es cierto, pero si eso no ocurre, y como pasa ahora, que desgraciadamente ocurre muy poco, porque la guitarra en ese aspecto, hay muchísimos guitarristas muy buenos, y además ha caído en cuanto a la digamos, oportunidad de tocar, o a la demanda de la guitarra, más que en festivales, cosa que antes no era tanto. Se busca siempre una forma, salvo los que ya son más veteranos, que hicieron toda la carrera con eso en otras épocas, diferentes. Y en la medicina es igual, tú tenés que formarte en esto o en otras disciplinas quizás más complejas, pero tenés que operar, tenés que tener volumen, tenés que trabajar cómodo. Todo lo que se habla ahora del bullying, situaciones laborales estresantes, relaciones tóxicas, en el pasado eran muy comunes.
Posibilidades de denuncia, bueno, no importa, pero existieron siempre. Entonces, todo eso quizás es lo peor y la corrida atrás del éxito, la zanahoria que no se alcanza. Eso es lo que hace a la persona lo más infeliz. Y ahí es donde el terreno es el peor o el escenario es uno de los peores. De eso hay que tratar de salir. Doctor, ¿cómo se complementan? Porque en realidad estamos hablando de las dos disciplinas. Yo me voy a quedar con el camino que marcó Vero de hablar de disciplinas, porque exigen disciplina también, más allá de que hay una profesión también de por medio. Pero ¿cómo se complementan ambas disciplinas? Porque creo que tanto en la guitarra como en tu profesión está todo el cuerpo implicado, ¿verdad? La habilidad manual. Yo creo que muchas veces el científico o el médico también es un artista. Claro, debe ser. También lo es. Está la habilidad manual, la capacidad de atención, la capacidad de recordar. Y tenemos un tema. La cámara no puede tomarlo, pero el doctor obviamente tiene la mano derecha con las uñas largas porque, bueno, es parte del instrumento también. Sí. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa a la hora de ponerse los guantes? ¿Qué pasa? También es cierto. Las uñas largas en este caso es un ejemplo para la guitarra y ahí está también, que es todo un tema. El tema de las uñas en la guitarra es un mundo, no es cualquier cosa. No es limárselas de cualquier manera o con la forma convencional de las limas, sino que es un ángulo determinado, es una frecuencia determinada. No siempre quedan igual, te diría que no hay 2 veces que queden igual. Se ha llegado al extremo que algunos se ponen uñas artificiales para no tener que andar siempre cortándolas. Y en este instrumento, pero también hay instrumentos que se tocan sin uña, como los antiguos, y con otras posiciones diferentes, con otras cuerdas. Y en esto te resumo lo que tú decías. La vinculación de la música y del arte y de la ciencia no es de ahora. Arrancan, quizás, si es que arranca, porque la historia nunca se sabe bien si es tal cual, digamos que de Sumeria para adelante, ¿no? O sea que ya hay tradiciones allí de música y medicina, y te diré que en Grecia, si no sabías música, no podías estudiar medicina, y viceversa. O sea que los griegos tenían claro cómo era la cosa. Y también conceptos empíricos, entre comillas, hasta que vino el método científico después, y todo lo que había que hablar y tenerlo a la palma de la mano para estar seguro. Se comprueba hoy con aparatos mucho más sofisticados, como la influencia de la neuroplasticidad, de la música, la neuroplasticidad y las conexiones bitemporales, y la cantidad de artículos, y cada vez más. Por suerte, cada vez más más gente que se aproxima a eso, y se ven todo lo que antes podría ser empírico, hoy tiene su sustrato. O sea que en realidad... Pensando, como usted lo decía, viendo la situación de ambos lados, también el haber estado del otro lado en la medicina como paciente sí, claro, hizo que tomara la vida de otra forma, hizo que hubiera cambios en su forma de encarar todo ese esfuerzo. Fue tras los 32 años, tengo 61 ahora, pasó mucho tiempo. Pero me hubiera gustado que después de eso, y eso es una cosa muy utópica, o sea, uno cambia quizás en algunas cosas, pero vuelve a jugar un partido en el cual las reglas no están cambiando para uno, sino que incluso pueden ser peor, como es ahora. Ahora es mucho peor en cuanto a el relacionamiento con colegas de aquí, con las sociedades, por ejemplo, científicas, una sociedad científica vinculada a mi especialidad. Otros colegas que pasaron por las manos de uno, digamos, en cierta medida, con la mejor amistad y la mejor voluntad de poder aportarles algo, y hoy son capaces de repente competirte o negarte o tener actitudes muy malas. La bioética y la ética tienen un lugar muy especial, no es un concepto muy reciente, es muy antiguo. Y a partir de todo eso, lo que habría que tener en cuenta para que uno se sienta un poco más en una situación más regulada de lo que es que hay que hacer y lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque no solamente es competencia personal, es mejorar el ambiente para que cada cual se sienta lo mejor posible y que el otro lo ayude a que eso ocurra. Si se hacen las cosas mal, tampoco hay que ocultarlas, hay que tratar de corregirlas. Entonces ahí está el tema, ¿no? Es parte de la condición humana, doctor. No, ni hablar. No nos estaríamos tirando tiros entre nosotros. Totalmente, y hay una situación mucho peor, aunque parezca mentira. Me preguntaba también, y es una pregunta con una respuesta obvia, porque la pregunta también lo es, que ambas disciplinas también van a los resultados, ¿no? Un concierto bien dado, un concierto del que el músico sale más que conforme, que es muy difícil que un artista termine realmente conforme, y sumado a la conformidad
de la persona que usted opera, que la persona que usted interviene con Otro buenos mundo. resultados también. No, es que es muy difícil, porque además si a uno le llega realmente eso, si a uno le importa, que también es la situación, le tiene que importar lo que está pasando. Si no les importa, o les importa de otra forma, o se toma, como se dice ahora, de otra forma, no involucrándose y teniendo una inteligencia emocional que es necesaria, pero que vas a saber qué elástico es el concepto. Entonces, bueno, se puede, digamos, transcurrir por la vida un poco más. Pero si a ti te importa cualquiera de las dos cosas, si encima uno tiene muchas veces en un error quizás de concepto, una exacerbada crítica, autocrítica, entonces ahí hay un conflicto importante. Todo eso se aprende, pero no importa. A esta altura lo mejor es quedarse con que tú puedas leer una partitura, aunque sea en tu casa, tú puedes agarrar a Bach y ponerte a leerlo y ver lo que hizo esa persona desde el 1685 al 1750, no en el siglo XXI, con un software. En esa la línea, cabeza. justamente, la guitarra lo hace descansar del estrés y de la presión de la neurocirugía. Te saca de todo el tema, uno busca un refugio frente a todas las miserias humanas que están en la profesión, que a esta altura uno trata de huir lo más rápido posible, porque desgraciadamente no mejoran, sino que empeoran. Pero más allá de todo, te va hacia otro mundo de disfrute, digamos, de poder leer una partitura, de sentirse en la sensibilidad, que es algo que no se puede describir. Solo la persona que está en eso, no en la guitarra solo, la música en general, sea el canto, sea el violín, el piano, lo que fuera, un cello, la dirección de orquesta, la ópera. Todas las manifestaciones del arte tienen ese núcleo que el artista sabe, solo el artista sabe qué es lo que significa y que a veces es muy difícil de poder transmitirlo. Petru nos proponía una pregunta y tiene que ver con la especialidad, la neurocirugía y el tocar un instrumento. ¿Es común en esta Es común, actividad? pero depende en qué lugares vaya. Yo en lo personal, cuando me tocó moverme del país por un exilio intelectual que no fue provocado por mí, sino por todo el entorno que tenía alrededor, que hasta el día de hoy continúa, pero no importa porque volví por un tema familiar, si no hubiera estado aquí. Aprendí en otros lugares de que el concepto de música como tradición, como en Viena, por ejemplo, que es un ejemplo, me encontraba con gran cantidad de colegas que eran músicos y llegamos a tocar. Está la orquesta médica, la Camerata Médica de Viena, pero no es la única, esa es una de las más antiguas. Está las de Alemania, están en Nuremberg, están en el sur de Alemania, están en Japón, están en Estados Unidos, que eso siempre viene después, o sea, ellos siempre copian ejemplos europeos y los llevan, pero en general es así. O sea que en realidad no es lo único. Hace poco vi una excelente, hace 2 meses atrás, conferencia de un neurólogo muy importante de Estados Unidos, que es pianista, que es compositor, le gusta mucho el jazz y entiende mucho de las composiciones y el análisis musical. Y lo que hace es dar una charla justamente con todas las investigaciones en resonancia magnética funcional, con el piano, y lo hace fantástico. O sea que realmente eso se demuestra hoy con toda la tecnología, para eso es muy importante. En cuanto a su especialidad médica, lo está esperando Singapur, va a asumir un cargo que nunca ostentó un uruguayo. No. ¿De qué se trata? Bueno, eso es una ¿Se va a historia quedar linda. allá? Eso es una historia linda. No, ya a esta altura ya... Pero sí, lo que hago es, del año 2000 estoy saliendo y volviendo, trabajando acá, porque en definitiva el tema del trabajo significaría quedarme en un país determinado, y en aquel momento no lo hice y ahora ya creo que no. Pero sí viajando y haciéndolo. Eso es una cosa muy linda, pero también muy dura, porque uno en su momento, en el 2002, introdujo la neuroendoscopía de una manera absolutamente personal, sin el apoyo del estamento universitario, en contra del estamento universitario en su momento, con el tema de estar en contra de grupos de poder neuroquirúrgico que hasta el día de hoy ejercen su poder y dicen quién va y quién no va a trabajar. Y esas cosas, como uno perteneció a otras generaciones y vio otros maestros reales, con conocimiento de la palabra maestro, entonces la cosa no es tan sencilla. Por eso terminar desde el 2002 en adelante con una presidencia de una federación mundial
En mi caso jamás no era sospechado, porque la cantidad de gente que hay fuera, que son de la gente de las cuales escriben los libros que uno lee para aprender, y hoy son grandes camaradas de trabajo que nos consultamos y nos tratan de igual a igual, sin ningún tipo de problema, es un regocijo interior muy importante, muy ubicado, y nada más que eso. Y en eso debe quedar, no creérsela. Porque se salga, porque es un cargo, no es nada más que un cargo. Pero sí lo otro sí es importante, porque yo sé qué es lo que ha pasado desde el año 2002 acá, durante 20 años. Yo sé lo que hemos pasado y sé cuál ha sido el esfuerzo de todo esto. Doctor, lo queremos escuchar. ¿Se animan? Sí, ¿cómo? Estamos prontos. Con muchas ganas. Yo después de tocar esto, si me queda 3 segundos, quiero explicar qué es esta guitarra. Por favor. Se puede.
había pedido 3 segundos para explicar. El motivo de esto y por qué tocar flamenco, porque es una guitarra flamenca recién traída de hace unos meses atrás. El motivo es, como todo lo de la vida, que se abren puertas que uno no conoce. Uno de los encargados, de los managers que hay en Bratislava, que es Martin Bies, fue alumno y gran amigo y manager de Paco de Lucía. Esta es una de las guitarras de Paco de Lucía. Wow. Un placer. Está la firma aquí adentro si la quieren ver. En esta tocado Paco en Bratislava. Así Qué que maravilla. el motivo de tocar algo de Lorca, un poco en homenaje. Bueno, en un principio entonces era un placer tenerlo acá, es un placer tenerlos a los dos. Gracias por esta visita, Gracias. doctor, y La verdad que me hace felicitaciones. muy bien al alma, al corazón estar con ustedes en la mañana. Ya he venido otras veces y los felicito por lo que hacen. Muchas Un placer, gracias. gracias.